Bueno, bueno, ahí está. Vamos al Señor en oración. Dios Trino, te damos gracias porque tú nos has ya concedido el poderte adorar en esta mañana. Te damos gracias porque te hemos podido adorar al cantar, al leer las Escrituras, al meditar en ellas y al orar, Señor. Pero ahora hemos llegado, Señor, a este momento cúspide, Señor, en este culto de adoración, donde tu palabra, Señor, es proclamada. Señor Dios Padre, estamos aquí delante de ti como hijos tuyos que necesitan la voz de su Padre, que los dirija, que los reprenda, que los anime. Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos como tu esposa y como tu esposa necesitamos, Señor, que nos fortalezcas y que nos laves, Señor, por tu palabra, que nos pastorees. Y Santo Espíritu, estamos esta mañana ante ti como tu morada, Señor, como este templo de piedras vivas en donde tú moras, rogándote, Señor Espíritu Santo, que tú apliques la palabra predicada a cada uno según su necesidad. Tus hijos, Señor, los creyentes necesitan ser edificados, crecer en santidad, perseverar, Señor, en las buenas obras. Y los que no son tus hijos aquí necesitan ser salvados. Y el único que puede hacer que esto pase de ser meras palabras a una obra sobrenatural eres tú, Señor. Así que antes de comenzar, rogamos por favor tu bendición para que se hable aquí en este púlpito solamente tu palabra, Señor, y se aplique, Señor, como solo tú quieres al corazón. Te rogamos, Señor, en particular que me ayudes a mí, Señor, a exponer fielmente tu palabra, que en particular me guardes mucho, Señor, del orgullo de mi corazón y que me ayudes, Señor, a que mi motivación en esto sea tu gloria y el servicio hacia mis hermanos y hacia los que nos están visitando. Te pedimos que eso pueda ser así, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses y vamos a leer en el capítulo 1 los primeros 2 versículos. Filipenses 1, versículos 1 y 2. Si lo tienen, podemos ponernos de pie para leerlo juntos. Filipenses 1, 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. Queridos hermanos, esta mañana tenemos delante de nosotros la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Quizá no es la carta más conocida del apóstol, quizá no es la carta más amada, no es la más larga, ni tampoco es la más compleja teológicamente hablando. Sin embargo, yo creo que esta carta es amada por muchos de nosotros, quizá no de una manera tan consciente, pero sí de una manera inconsciente. ¿Por qué? Bueno, yo espero que todos leamos nuestra Biblia y alguna vez hayamos pasado por aquí. Y curiosamente hay varios textos de esta carta de Filipenses que he visto que tanto en mí como en otros están como bien grabados en nuestra memoria
aunque de repente no sabemos que están en Filipenses. Se me hizo curioso hace un tiempo estudiar esta carta y darme cuenta de que esos pasajes que en mi lectura diaria habían sido de bendición, de edificación, a la hora de profundizar y verlos en su contexto, realmente han alimentado mi corazón y me han ayudado en muchas áreas. Así que ese es mi deseo en esta mañana y si Dios me lo permite, poder exponer esta carta poco a poco y que podamos ver esos textos que están grabados en nuestra memoria quizás, verlos en la gloria de su contexto y de todo lo que va diciendo aquí el apóstol. Como les digo, esta no es una carta muy extensa, esta no es una carta muy compleja, no hay muchos conflictos de esos que habla el apóstol Pedro sobre Pablo que luego no se le entiende, aunque sí hay cosas difíciles, pero no hay tantas aquí. Y es una carta muy emocional, si lo podemos decir así, o dirían los puritanos, muy afectiva y muy experiencial. Así que esperemos que Dios quiera usarla esta mañana para animarnos, santificarnos e incluso salvación de alguien. Delante de nosotros, hermanos, tenemos lo que es los primeros 2 versículos. En eso nos vamos a enfocar en esta mañana. Y realmente son muy breves, como ustedes podrán ver. No es un pedazo de texto muy grande. Sin embargo, hermanos, hay mucho, creo yo, que podemos esta mañana meditar y aplicar, y Dios quiera vivir de estos 2 textos de esta carta. A fin de que ni ustedes ni yo nos perdamos en nuestro recorrido de estos 2 textos, vamos a dividir este mensaje en 3 secciones, en 3 partes, que constituyen básicamente las 3 partes en las que Pablo saluda e introduce su carta a los filipenses. Entonces, lo que vamos a ver es, número 1, los remitentes de la carta. Número 2, los destinatarios de la carta. Y número 3, el saludo de la carta. Número 1, remitentes. Número 2, destinatarios. Y número 3, el saludo. Comencemos con los remitentes. Y de entrada, hermanos, quizás tengo que aclarar qué significa esa palabra. Quizás nos la enseñaron en la escuela de alguna ocasión, pero no es quizás muy común en nuestro lenguaje cotidiano. Remitentes, hermanos, simplemente quiere decir quien envía una carta. Así que aquí en este texto, no es como otras cartas del Nuevo Testamento donde no se sabe quién le escribió o cómo está el asunto, sino Filipenses es tajante y clara y empieza diciendo Pablo y Timoteo. Es muy claro, no hay duda quién está escribiendo. Por un lado es Pablo, este hermano y apóstol, que en un tiempo fue Saulo de Tarso, un hebreo de hebreos, como él mismo se llama, en cuanto a la ley fariseo, educado bajo los pies de Gamaliel y teniendo mucho celo por las tradiciones del judaísmo, y que en un tiempo asolaba a la iglesia fuertemente. Es este Pablo el que, camino a Damasco, buscando prender a varios de nuestros hermanos, fue encontrado por nuestro glorioso Salvador, quien le cambió el corazón, como a todos a quienes él ha salvado, y quien lo transformó de ser Saulo, el perseguidor de la iglesia, a Pablo, el apóstol más activo quizás de todos los apóstoles, aunque él mismo se consideraba un abortivo y como alguien indigno de ser llamado apóstol. Realmente son sus escritos y sus viajes los que permean todas las hojas de casi nuestro Nuevo Testamento. Así que ese es el primer autor o el remitente de esta carta. Pero Pablo no está solo aquí. Es muy claro, Pablo dice Pablo y Timoteo. Y si ustedes leen sus Biblias, hermanos, estoy seguro que no ignoran este otro personaje. Aunque quizás no es tan famoso como el apóstol, Timoteo se caracterizó, hermanos, por ser el discípulo más cercano a Pablo.
Pablo tuvo muchos discípulos, muchos hombres que él preparó, muchos hombres en los que invirtió su tiempo, su esfuerzo, su enseñanza, su paciencia, consejería, etc. Pero hubo uno que sobresalió de todos sus discípulos, a quien incluso Pablo lo llegó a llamar hijo en la fe. De hecho, vimos con el hermano Miguel toda la primera carta a Timoteo y pudimos ver este lenguaje de no solo alguien que instruye en la religión a su discípulo, sino que lo hace con un corazón paternal, como un padre hacia un hijo. Así que estos dos hermanos, estas dos figuras tremendas de la historia de la iglesia son los que escriben esta carta. Pero es importante aclarar algo aquí, hermanos. Aunque se citan las dos personas, es decir, Pablo y Timoteo, una lectura honesta de la carta muestra que Timoteo realmente no está diciendo nada. Timoteo solo está al lado de Pablo, apoyando al apóstol, pero quien realmente podemos decir que es el autor humano es Pablo. Pablo es quien habla, apoyado sí por su discípulo Timoteo, pero él es quien toma la palabra y quien dirige estas palabras a sus hermanos filipenses. Así que ese sería nuestro primer punto. Y antes de pasar al segundo, quiero que notemos que Pablo no solamente dice quiénes son los remitentes, sino Pablo se toma la molestia de dar una descripción de ellos. Fíjense ahí en el verso 1, Pablo dice, siervos de Jesucristo. Esa palabra que se traduce como siervos es una palabra griega que es bien fuerte, porque es una palabra que significa literalmente esclavos. Honestamente ignoro por qué Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera decidieron traducirla como siervos, pero es probable, hermanos, porque la esclavitud a la que Pablo se refiere aquí no tiene nada que ver con la esclavitud, por ejemplo, que hubo en los Estados Unidos hace mucho tiempo, y todo ese comercio de personas de piel oscura y todo ese asunto tan horrible. Pero aunque es cierto que Pablo no tiene eso en mente, sí es importante aclarar que Pablo no está pensando en un mero servicio como el que brinda un empleado a su jefe. Pablo está pensando con esta palabra de siervos o esclavos, Pablo está pensando en un servicio incondicional que no tiene un límite de espacio, ni de tiempo, ni de circunstancia, ni de ánimo, ni de nada. Pablo se considera un siervo de Cristo, es decir, como alguien que es propiedad de Cristo y a quien le pertenece todo su tiempo, sus posesiones, sus afectos, su meta de vida, todo. Más adelante vamos a ver, Dios mediante, que Pablo mismo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que eso es lo que Pablo quiere comunicar con siervos de Jesucristo. No un servicio ocasional o del cual hay descanso o en el cual se puede hacer un tiempo aparte, sino un servicio abnegado, completo, para toda la vida, todo el tiempo, todas las actividades, que no solamente es externo, sino también es interno. Y Pablo le da esta descripción a él mismo y a Timoteo. Y más adelante, Dios mediante, en este sermón vamos a ver por qué. ¿Por qué sí son dignos estos hermanos de llamarse siervos o esclavos de Jesucristo? Entonces, este fue nuestro primer punto, los remitentes de la carta, que son Pablo y Timoteo, siervos o esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, que responde a la pregunta de quiénes son los destinatarios de la carta. Hay cartas en el Nuevo Testamento que no están dirigidas como a nadie en particular, pero Filipenses no es así, hermanos.
Despuésito que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, luego Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces es muy claro a quién va dirigida esta carta. Va dirigida a unas personas, a un grupo de personas, porque habla en plural, no dice a un solo filipense, ¿no? Sino dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué es Filipos, hermanos? Bueno, Filipos era una ciudad muy importante en el Imperio Romano en ese tiempo. Era una ciudad que gozaba el privilegio de llevar el nombre de una colonia romana. Para la gente de ese tiempo, Filipos era como una Roma en miniatura, una Romita, pues, ¿no? Donde todo parecía como Roma, pero en chiquito, y donde los impuestos no eran tan feos como en las otras partes del Imperio Romano, donde la arquitectura era muy similar, si no es que igual, a la que podía uno ver al recorrer las calles de Roma, y donde obviamente los ciudadanos de ese lugar tenían ciudadanía romana. Por lo que pude estudiar, parece ser que la gente de Filipos se consideraba como de un alto estatus, ¿no? Como, pues aquí somos como romanos, ¿no? Bueno, somos romanos, pero vivimos como en una Roma chiquita. Así que Pablo está dirigiendo esta carta a personas que vivían en esta ciudad privilegiada del Imperio Romano. Pero fíjense que Pablo no dice que se está refiriendo o dirigiendo esta carta a toda la gente de Filipos. Pablo no ha escrito aquí una carta que se debe pasarse a cada habitante en cada hogar de Filipos, sino Pablo, así como se describió a él mismo y a Timoteo, Pablo describe aquí con detalle a qué filipenses está dirigiendo su carta. Fíjense cómo los describe aquí. Los describe como santos en Cristo Jesús. Y aquí tenemos dos conceptos clave que es importante ahondar un poco en ellos. Lo primero es la palabra santos. Esta palabra que normalmente en nuestro contexto la usamos como si fuera sinónimo de pureza, sí, en las Escrituras sí tiene como ese significado, pero no es como la esencia de lo que es santidad. Si ustedes leen las Escrituras y ven cómo se usa este término de lo que es santo o santificado, ustedes van a darse cuenta que lo santo es lo que se separa o se aparta de lo ordinario o de lo común, pero no se separa para dejar volando en el aire, sino se separa para dedicarse a Dios. Así que Pablo está dirigiendo esta carta a personas que han sido separadas de este mundo, de la corriente pecaminosa de los seres humanos de este mundo en el que vivimos. Y no solo simplemente se han separado y se han guardado, así como los menonitas, sino hay algo más. Dios los ha apartado de este mundo de corrupción y los ha consagrado a Él mismo, para que vivan para Él, para que su vida, sus afectos, sus pensamientos y sus hechos estén dedicados a Dios. Así que hay mucha relación aquí entre el concepto de santo y el de siervo de Jesucristo en este mismo pasaje. Porque alguien que está consagrado al Señor definitivamente es un siervo o un esclavo del Señor. Ahora fíjense que no solo dice santos, sino nuestro texto dice santos y luego dice en Cristo Jesús. Y si ustedes han leído las cartas de Pablo con mucha atención, se van a dar cuenta de que esta frase en Cristo o en Cristo Jesús o en el Señor, este en seguido de Cristo es quizá la frase favorita del apóstol Pablo. Es la manera favorita en la que Pablo concibe lo que es ser un cristiano. Alguien que está en Cristo,
no solamente alguien que es posesión de Cristo, un siervo de Cristo, sino, por así decirlo, alguien que está como si estuviera dentro de Cristo. A este concepto, hermanos, se le ha llamado en la teología la unión con Cristo. Y es, hermanos, quizás una de las doctrinas más importantes, más preciosas y más esenciales que todos aquí deberíamos comprender y entender. ¿Por qué? Porque para Pablo esa es la manera principal en la que él piensa de un creyente y por lo tanto en la que nosotros deberíamos pensar de lo que significa ser un cristiano. No solamente alguien que sigue a una persona, que es Cristo, no solo alguien que ha sido salvado por tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino como alguien que está unido a Cristo, casado con Cristo, como una esposa con su esposo, con un pacto irrevocable para siempre. Así que de estas dos palabras, de santos en Cristo, deducimos tajantemente que esta carta fue escrita a filipenses cristianos, a filipenses creyentes, no a todos los filipenses, sino a personas que han sido salvadas por la gracia salvadora del Señor. Pero Pablo no termina ahí su descripción de los destinatarios. Vean lo que dice el verso 1 al final. Dice con los obispos y diáconos. Obviamente de estos dos términos vamos a estar hablando Dios mediante mucho en los estudios de eclesiología. Pero bueno, no adelantándome a eso, es importante solamente entender que Pablo no se está dirigiendo aquí a cristianos aislados en Filipos, sino a una iglesia local. ¿Por qué? Porque en una iglesia local es donde hay obispos y diáconos, pastores y diáconos, ancianos y diáconos. Estos dos obispos y diáconos son los dos oficios que hay en la iglesia local para el gobierno de la iglesia local que el Señor Jesucristo instituyó. Así que Pablo se está refiriendo a una iglesia local que está en Filipos, y de hecho es una iglesia local, hermanos, que no es inmadura. ¿Y por qué sabemos esto? Porque tiene obispos y diáconos. Aquí nosotros llevamos pues ya como 9 años, más o menos, creo, como iglesia local, y en Guadalajara también llevan como 10 o más. Y ha sido todo un reto, ¿no? Que haya obispos y diáconos. Y hemos visto que realmente ha sido un peregrinaje muy largo, porque sabemos que no es cosa sencilla, no es cosa ordinaria decir, pues levanta a los obispos y los diáconos. Así que de ahí deducimos que esta iglesia en Filipos, si bien no era perfecta, era una iglesia con cierta madurez, con la madurez necesaria para que hubiera ya allí un gobierno de más de un pastor, porque tenía varios pastores y varios diáconos, un gobierno plural en ese lugar. Y bueno, quizás ustedes digan, bueno, ¿y cómo pasó esto? ¿En qué momento Pablo y los filipenses se relacionaron? ¿Cómo sucedió que esta iglesia se fundó? ¿O por qué Pablo está escribiendo esta carta? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Pablo no lo dice en este texto. Y a veces ese es un problema en algunas de las cartas de las Escrituras, porque pues, como Pablo se lo dirigía a personas específicas, a veces no sabemos con precisión los contextos particulares en los que se escribió. Pero con Filipenses, hermanos, no es así. Gracias a Dios, en el libro de los Hechos se quedó registrada literalmente cómo se fundó esta iglesia local. Así que, dejando ahí nuestro separador en Filipenses, quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36. Y
voy a leer una porción muy grande aquí en la que se narra cómo fue fundada esta iglesia. Voy a ir haciendo pausas en cada bloque para ir como comentando y aclarando algunas cosas, pero creo que es muy importante que nosotros podamos tener bien claro el contexto de cómo surgió esta iglesia local. Así que voy a empezar allí en Hechos 15, 36. Dice las Escrituras: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a hacer una pausa aquí. Si ustedes en el libro de los Hechos, hermanos, se van a dar cuenta que Pablo hizo 3 viajes, conocidos como los 3 viajes misioneros de Pablo, en los cuales él fundó y fortaleció varias iglesias locales. Lo que acabamos de leer aquí es el principio o cómo se originó el segundo viaje misionero de Pablo. Y como ustedes ven, se origina bien raro porque hay un conflicto aquí entre Pablo y Bernabé al grado que se dividen, se separan. Pablo toma a Silas y él se va, y Bernabé se va con Marcos para otro lado. Así que el libro de los Hechos nos sitúa en el segundo viaje misionero de Pablo, y después dice ahí en el capítulo 16 de Hechos, versículo 1: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces inicia este viaje misionero de Pablo y aparece Timoteo en escena, el otro remitente de esta carta. Aquí es donde Pablo y Timoteo se conocen por primera vez y donde Pablo dice, bueno, que se venga conmigo, ¿no? Y donde empieza esta relación tan bonita y tan cercana que podemos ver después en las demás cartas del apóstol. Entonces, una vez que se une Timoteo al equipo misionero, por decirlo así, dice el versículo 6 de aquí de Hechos 16: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Lo que es curioso de esta sección, hermanos, es que en este segundo viaje misionero empiezan a pasar cosas bien sobrenaturales. De alguna manera en la que no nos aclara aquí Lucas, que es el que está escribiendo Hechos, ellos tienen la intención de visitar tal o cual ciudad, pero de alguna manera dice que el Espíritu de Dios no se lo permitía. No sabemos si era por un sueño, si era por enfermedad o por dinero. El punto es que Dios le estaba como cerrando puertas, ¿no? Pablo quería ir a un lado
y se cerraba la puerta. Quería ir a otro lado, se cerraba la puerta. Pero de repente Pablo tiene una visión donde hay un varón, como dice aquí, de Macedonia, que le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Y Macedonia, hermanos, es la provincia donde estaba Filipos. Ahora sí que la ciudad estaba dentro de toda esa provincia de Macedonia. Entonces, habiendo sido guiados por el Señor, dicen, pues vámonos para Macedonia. Y bueno, sigue aquí el versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pueden ver, ahí está. Llegan a esta provincia de Macedonia y ahí llegan a Filipos, y aquí se expresa claramente que Filipos es una colonia romana, una ciudad privilegiada de este imperio. Y ahora lo que hace Pablo, siempre que llega a una ciudad, si ustedes se han dado cuenta en el libro de los Hechos, es que Pablo siempre sigue un patrón. Pablo no agarra, se para en la plaza y empieza a hablar así nada más, sino que Pablo lo que hacía es que primero iba al día de reposo a la sinagoga. Cuando le daban chance de hablar, Pablo predicaba en la sinagoga el evangelio y después de ahí a los gentiles. Entonces Pablo llega aquí a Filipos con este plan, ¿no? Vamos primero a la sinagoga, pero vean lo que pasa aquí. Dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos aquí en este bloque que en lugar de Pablo llegar a una sinagoga, en el día de reposo llega Pablo a un río. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no fue Pablo a la sinagoga como lo hace en cada ciudad a la que él llega a predicar? Y la respuesta, hermanos, es porque el requisito número 1 para que hubiera una sinagoga en algún lugar es que hubiera 10 hombres judíos. Si no había 10 hombres judíos, no se podía hacer una sinagoga. Y lo que hacían los pocos hombres y las mujeres judías sin sinagoga es ir a un río y orar ahí en día de reposo. Y eso es lo que está pasando aquí. Pablo no encuentra sinagoga, entonces va al río y está esta pequeña reunión de menos de 10 personas, muy probablemente. Y entonces Pablo les habla el evangelio. Y dice aquí este texto claramente que Dios abre el corazón de una de esas mujeres que se llama Lidia. La describe aquí como una vendedora de púrpura. Y lo que eso significa, hermanos, es que ella tenía un negocio. La púrpura era una tinta que se sacaba de un molusco, así como el pulpo que saca su tinta cuando lo apachurran. Así había un molusco que sacaba su tinta morada o púrpura. Y Lidia tenía el negocio de vender esta tinta para teñir telas de púrpura. Y bueno, por lo que pude investigar, hermanos, ese negocio de vender púrpura era de gente que tenía mucho dinero. Parece ser que era muy difícil obtener esta tinta de este molusco y por lo tanto se vendía muy caro. Y por lo tanto se entiende y se deduce que Lidia era una persona de alta clase social, con bastante dinero. Entonces el inicio aquí de lo que pasa en Filipos se ve como bien bonito porque, bueno, no hay sinagoga, pero el primer día Pablo predica el evangelio aquí en el río, Dios abre el corazón de Lidia, recibe el evangelio, se arrepiente, cree, luego toda su casa, de Lidia también, y Lidia los invita a su casa.
y deducimos que la casa de Lidia no era cualquier casa, porque tenía dinero. Así que muy probablemente esa tarde o esa noche, ellos estuvieron muy a gusto ahí, ¿no? Con muy buena comida, muy buena bebida, gozándose de la comunión con los hermanos y de ver no solo una conversión, sino más de una, porque fue Lidia y toda su casa que creyó y fue bautizada. Así que todo empieza como bien, pues muy bien, o sea, empieza como todos quisieran que empezara un viaje misionero, ¿no? Pero dice aquí el verso 16 que de repente las cosas cambiaron. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pueden ver, todo cambió radicalmente, ¿no? De estar en la casa de Lidia con una muy buena cena, mucha comodidad seguramente. Ahora, días después, pasa este suceso de esta muchacha endemoniada que Pablo le saca el demonio y como los dueños de esa muchacha se quedan sin negocio, les arman ahí pues algo falso para entregarlos a las autoridades y los llevan, dice aquí, hasta la cárcel, y no solo en la cárcel, los meten al calabozo de más adentro. Probablemente el más sucio, probablemente el más oscuro y probablemente el más frío. Entonces, en un día, Pablo y Silas y todos están ahí comiendo bien a gusto, y días después están en un calabozo frío, con heridas recién hechas, ¿no? Después de azotarles, obviamente con infección quizás, con frío, en la oscuridad, y todo cambió así como de blanco a negro en pocos días. Pero vean lo que dice el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, se puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces podemos ver aquí que están Pablo y Silas en este calabozo de más adentro, llenos de sufrimiento, llenos de heridas,
de frío y de oscuridad, pero en esos momentos ellos, en lugar de estar mal, empiezan a cantar al Señor, a alabar al Señor, y Dios hace un milagro, hace un terremoto milagroso que abre las puertas de las celdas, y el carcelero dice aquí que estaba dormido, y cuando despierta y se da cuenta que todas las puertas estaban abiertas, se iba a matar. Y se iba a matar, hermanos, porque las vidas de todos esos presos estaban ahora sí que a cargo de él. Y obviamente, pues la única manera en la que él podía pagar esa deuda era con su vida. Así que él prefirió intentar matarse mejor. Pablo lo detiene, le dice que todos están ahí. Y este hombre se acerca temblando, preguntando qué hacer para ser salvo. No sabemos exactamente cómo este carcelero fue que supo que supo el evangelio, pero es probable que como Pablo y Silas y los demás estuvieron en Filipos varios días predicando, y es probable que los mismos cantos que Pablo y Silas cantaban allí eran cantos sobre el evangelio también. Es probable que con todo eso el carcelero haya podido, por gracia de Dios, entender su condición de pecado y entender que el único Salvador era Cristo. Y se acerca haciendo la pregunta que todos quisiéramos que todos los inconversos nos hicieran, ¿verdad? Diciéndoles, ¿qué debo hacer, ¿no? para ser salvo? Y como dice aquí, ellos le responden con el evangelio de la libre gracia de Dios, donde la salvación es otorgada solo por fe en Jesucristo y nada más. Y dice el texto que él cree, y no solo cree él, sino que ya están todas las puertas abiertas de la celda, y entonces el carcelero, ya es de noche, y en lugar de dejarlos en la celda, se los lleva a su casa. Y en su casa les predican a sus familiares, también creen, y otra vez Pablo y Silas están en una casa con su comidita y todo, así como en la casa de Lidia, ¿no? Entonces todo pasa de arriba abajo como de un día para otro, casi. Y bueno, ese día acaba súper gozoso porque otra vez hay varios convertidos. Pablo y Silas pueden ver cómo Dios movió todo en su providencia para salvar a este señor, el carcelero y su familia. Pero bueno, la ley es la ley, y después de esa noche bonita, el carcelero los regresa a la cárcel y dice el verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, las autoridades de ahí le dicen al carcelero, bueno, pues ya, sácalos. Pero de repente vemos que aquí Pablo se pone como muy, muy firme, ¿no? Diciendo, no me voy a ir así nada más. Me azotaron y todo, que vengan y me saquen. Ahora, parece ser caprichoso Pablo aquí, pero no, hermanos, Pablo no está siendo caprichoso. Lo que pasa es que Filipos era una ciudad chiquita, y obviamente este hecho se dio a conocer en toda la ciudad. Toda la ciudad sabía que habían llegado estos predicadores y habían escuchado y habían sabido del asunto de la muchacha endemoniada. Y obviamente, hermanos, si el honor, por así decirlo, de los creyentes no era vindicado, la iglesia en Filipos iba a tener muchas dificultades para su futuro allí en esa ciudad.
Así que por eso es que Pablo saca su credencial de ciudadano romano y le dice, ¿saben qué? Pues yo soy romano. Y entonces, pues ya es que les piden pues prácticamente perdón y que se vindica el camino del Señor y a los hermanos en Filipos. Y la iglesia de Filipos puede empezar con una buena reputación o sin tanta oposición innecesaria en la ciudad. Así que este es el relato, hermanos, de cómo fue fundada la iglesia. Y espero que hayan podido ver que esta fundación de esta iglesia fue muy extraña, ¿no? Fue una fundación de iglesia que pasó de un evento a otro, de un evento bonito a un evento bien feo, a otro bonito, donde todo parecía ir de arriba para abajo todo el tiempo. Pero recuerdan que hace rato les dije que Pablo y Timoteo se presentan en Filipos, en la carta, como siervos de Jesucristo. Porque eso es exactamente lo que vemos aquí, hermanos. Vemos a Pablo y a todo su equipo, pero en particular en este pasaje Pablo y Silas, vemos cómo ellos están sirviendo a Cristo incondicionalmente, tanto en las comodidades de la casa de Lidia, como en los sufrimientos y lo tenebroso de un calabozo romano. Y mostrando la misma actitud, el mismo servicio, la misma constancia y el mismo objetivo de conocer y dar a conocer al Señor Jesucristo. Y Dios bendiciendo todos los eventos con conversiones. Y bueno, la Biblia no nos dice qué pasó después con los filipenses. Y bueno, aquí recurrimos a la historia de la iglesia para poder saber qué pasó. Y lo que sabemos, hermanos, es, de hecho aquí recurrimos al mismo libro de Hechos que nos dice que después del segundo viaje misionero, Pablo hizo un tercer viaje. Y al final de ese tercer viaje, él llegó a Jerusalén y lo apresaron allí. Y si ustedes se acuerdan, el libro de Hechos termina con un buen de proceso judicial de Pablo, donde pasa de un lado a otro lado, y donde finalmente Pablo apela a César, apela al emperador romano, y se lo llevan a Roma. Y Pablo llega a Roma aproximadamente en el año 62 después de Cristo, y lo que la historia nos dice es que los filipenses escucharon esto. Aunque ya Pablo no pudo pasar mucho tiempo entre ellos, hubo un lazo muy fuerte entre Pablo y los filipenses. Quizá por estos eventos tan caóticos, no sabemos bien por qué, pero se formó un lazo, un vínculo de mucho amor entre ellos, entre los filipenses y Pablo. Y entonces los filipenses se preocupan por Pablo y se enteran que está preso en Roma y dicen, vamos a organizar una ofrenda para las necesidades de Pablo, y mandan a un miembro que se llama Epafrodito. Y entonces llega Epafrodito con Pablo, porque en este arresto en Roma, Pablo no estaba en un calabozo, sino en un domicilio donde podía recibir visitas. Entonces Epafrodito llega, le da la ayuda material de la iglesia de Filipos, y de paso le cuenta a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? La iglesia está así, 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 esto está muy bien, esto no está tan bien. Y entonces Pablo dice, bueno, guiado por el Espíritu, voy a escribir una carta para agradecer esta ofrenda que me dieron, pero también para atender estas cosas que Epafrodito me está contando, que están pasando en la iglesia. Y esa carta, hermanos, que Pablo le dio a Epafrodito y que Epafrodito le dio a los filipenses, es esta carta que hoy estamos considerando esta mañana. Ese es el contexto, hermanos, de nuestra carta a los filipenses, y es impresionante, la verdad. Es tremendo. Pero bueno, todo eso fue nuestro segundo punto acerca de los destinatarios, acerca de los filipenses y cómo surgió esta iglesia local. Volvamos ahora a nuestro texto en Filipenses 1.
Y vamos ahora a nuestro tercer punto de este mensaje, que sería el saludo. En el versículo 2, después de que Pablo presenta a él y a Timoteo como remitentes y a ellos como los destinatarios, Pablo ahora saluda a la iglesia y lo hace con su saludo clásico, ¿no? De gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, como ya lo hemos visto en los sermones de varios hermanos que han iniciado cartas del apóstol Pablo, estas dos palabras, gracia y paz, Pablo no las está como soltando al aire, sino que mientras es un mero saludo, a la vez no lo es. No es simplemente un saludo. Y estoy de acuerdo con un autor que dice que esto, además de ser un saludo, es una bendición. Como la bendición que se da en el culto al acabar, donde se pronuncian verdades ciertísimas de la palabra de Dios para los que están en Cristo y decimos todos amén. Es con esa solemnidad y con esa intención que Pablo está saludando con gracia y con paz a la iglesia de Filipos. Y obviamente estas dos palabras, que son cortitas, gracia y paz, mientras son cortitas en su número de letras y de sílabas, a la vez son muchísimo, muy profundas en su significado y en su riqueza teológica. Y son tan profundas que es difícil para mí explicarlas así como brevemente, pero lo que podemos decir es que la gracia de Dios es este favor desmerecido que Dios en su soberana voluntad decidió dar a aquellos a quien Él escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, donde Él decidió ser favorable a ellos incondicionalmente y desmerecidamente, ¿no? Porque los que hemos recibido esta gracia salvadora merecíamos todo lo contrario, lejos de merecer ser salvados, lejos de merecer el favor de Dios, lo que merecíamos es la ira de Dios. Así que este concepto de la gracia de Dios es este favor divino por el cual Dios nos salva. Pero es importante aclarar, hermanos, que para Pablo, si bien él cree en la seguridad de la salvación y que somos salvados y para siempre somos salvos y preservados en Cristo, eso no significa que Pablo no crea que los creyentes necesitan seguir recibiendo gracia. La Biblia nos explica que Jesucristo, después de resucitar de los muertos, ascendió al cielo, hermanos, y que consiguió toda nuestra salvación. Y que en esa salvación que Él consiguió, Él realmente consiguió un paquete completo. No solo el perdón, no solo la libertad del pecado, sino consiguió la salvación del pecado de principio a fin, con la meta final y cúspide de la comunión y deleite con Dios para siempre. Y por lo tanto, Pablo siempre tiene este concepto de que aunque el creyente ya es salvo, sigue necesitando de esa gracia que Cristo ha dado a su pueblo. Sigue necesitando recibir esta gracia y que le sea comunicada por el Cristo resucitado hacia él. Así que cuando él saluda a estos hermanos con gracia, él está deseando que estos hermanos sigan creciendo en la gracia del Señor. Sigan tomando de lo que Cristo consiguió por los medios que Él establece y sigan creciendo y perseverando hasta la meta final de la comunión con el Dios Trino. Y en el momento que Pablo está deseando esta gracia al escribir esta carta para ellos, es como si él dijera que él mismo cree que su propia carta es un medio, por ser palabra de Dios, por el cual esa gracia les es comunicada a ellos y por medio del cual ellos reciben esta gracia para llegar al fin último,
que es la comunión con el Dios Trino. Y por otro lado, Pablo saluda aquí a los creyentes con paz, que igual es una palabra muy breve, pero el concepto de paz en la Biblia, hermanos, si ustedes se han dado cuenta, no es nada simple, ¿no? No es simplemente un sentimiento bonito interior, ¿no? Las Escrituras nos enseñan que la paz que Dios da, podríamos resumirlo como el fruto de esta gracia de Dios. Cuando una persona recibe la gracia de Dios en él, por el Cristo resucitado, esa persona ahora tiene paz con Dios, ya no es enemiga de Dios, y ahora tiene paz con todos aquellos que están reconciliados con Dios, y ahora puede gozar de una comunión y deleite con Dios. Y les digo, esta paz, al igual que la gracia, sería algo que va avanzando progresivamente en la vida del creyente hasta la paz final, en el reposo final, cuando gocemos de la comunión con el Dios Trino. Así que Pablo, al saludar con gracia y con paz a los filipenses, está deseando la perseverancia de los filipenses hasta el día final. Y fíjense que no, para Pablo estos conceptos no están así como flotando en el aire, sino dice claramente que son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en particular. Del Cristo que ascendió al cielo, se sentó en el trono como Mesías, como el Señor, y de que fluye toda bendición espiritual para nosotros en unión con Él. Así que ese es este saludo que Pablo está dando a los filipenses. Es un saludo en el que Él les recuerda que han sido salvos por gracia y que ya están en paz con Dios, pero donde Él desea que ellos crezcan en esa gracia que está disponible en Cristo y en ese disfrute de la comunión con Dios, de esa paz con Dios, y esto hasta el final en el que podamos gozar de esto para siempre. Así que esa es la introducción, hermanos, de esta carta. Así inicia Pablo esta bonita carta de los filipenses, y creo yo que con esto podemos cubrir lo que enseñan estos dos textos. Pero bueno, debemos preguntarnos, ¿y ahora qué hay de nosotros? Ya entendimos los remitentes, los destinatarios, el saludo. ¿Qué podemos aplicar, hermanos, de esta carta que fue dirigida a Filipos? ¿Qué podemos aplicar para nosotros esta mañana? Bueno, quisiera dividir la aplicación de esta carta de la manera en que la Escritura normalmente lo hace, en una aplicación para los que están en Cristo y una aplicación para los que están fuera de Cristo. Así que primero, hermanos amados que estamos en Cristo, creo yo que de todo lo que hoy hemos comentado, quizá podemos retener y aplicar en nuestro corazón la manera en cómo Pablo se describe a sí mismo y a Timoteo. Porque es cierto, Pablo está hablando de él y de Timoteo, pero si ustedes leen las Escrituras, se darán cuenta que la Biblia enseña que no solo Pablo y Timoteo son esclavos de Cristo. La Biblia me enseña que todos los que son salvos han sido comprados por el precio de la sangre de Cristo, liberados de la esclavitud del pecado y hechos esclavos de Cristo. Así que, hermanos, este concepto de siervos de Jesucristo pasa como una aplicación directa a todos nosotros que en esta mañana estamos en Cristo. Y tenemos que examinarnos, hermanos, porque obviamente este título de esclavos de Jesucristo y el ejemplo del mismo Pablo en la narración que vimos hoy es abrumadora. Es realmente vemos a un Pablo firme, que en todas las circunstancias es fiel a su Señor,
Y bueno, definitivamente esto debe esta mañana a los que somos salvos hacernos sentir redargüidos. Porque yo creo que todos nosotros miramos aquí a Pablo, miramos aquí a Silas cantando en este calabozo y decimos, híjole, pues no sé si yo haría lo mismo en esa situación. Quizá en casa de Lidia con todas las comodidades, ¿no? Quizá ahí sí muy espiritual, muy servidor de Cristo, ¿no? Pero acusado injustamente, llevado a la cárcel, llevado al calabozo, creo que eso nos debe hacer evaluar mucho, hermanos, cómo está nuestro servicio hacia nuestro amo. Y si somos sinceros, creo yo que todos nosotros, los que estamos en Cristo, pues nos sentimos mal esta mañana. Porque aunque reconocemos que sí hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ya no servimos al pecado, a la vez no somos perfectos y no siempre somos como deberíamos ser en cuanto a nuestro servicio a nuestro amado Señor. Así que el leer esta descripción de Pablo y el ver su ejemplo en la narración de Hechos, que eso esta mañana, hermanos, nos redarguya, nos haga examinar nuestro servicio al Señor y nos lleve a orar a Dios que nos ayude a poderle servirle mejor. Creo yo que todos nosotros esta mañana podemos y debemos hacer esta oración, pedirle a Dios que nos ayude a servirle mejor, a que nuestro servicio hacia Él sea así de incondicional como fue el de Pablo, como fue el de Timoteo, como fue el de Silas. Y hermanos, gracias a Dios hay esperanza, porque ¿de dónde vino esa capacidad para que Pablo y Silas y todo el equipo misionero también fueran tan fieles al Señor en su servicio a Él en Filipos? Y la respuesta es de esta gracia con la que Él saluda a los filipenses. De ahí, hermanos, el servicio al Señor solo es posible por la gracia de Dios en Cristo, comunicada por el Espíritu. Así que tenemos esperanza si esta mañana nos sentimos mal y si sabemos que no hemos ido como deberíamos ser en nuestro servicio a Cristo, podemos hoy acudir al Señor en oración y rogar que lo que hizo Cristo por nosotros se aplique a nosotros y nos dé más madurez y podamos servirle a Él mejor en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Así que esa sería la aplicación para los que están en Cristo. Pero ahora quiero concluir, hermanos, este mensaje con una aplicación para quien no está en Cristo. Gracias a Dios, siempre hay personas que nos visitan o que llevan un tiempo aquí, y gracias a Dios que se reúnen con nosotros, personas que no están en Cristo aún. Y es importante que ellos también se lleven una aplicación esta mañana. Ahora es un poco difícil porque el pasaje que hemos leído hoy trata solamente de creyentes, ¿no? De los santos en Cristo Jesús que están en Filipos y de los que son siervos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo aplicamos este texto a alguien que no está en Cristo? ¿O qué puede tomar alguien que no está en Cristo hoy entre nosotros de este pasaje? Bueno, si tú estás aquí y no estás en Cristo, amigo, lo que puedo decirte de este pasaje es que estas descripciones que leímos de siervo de Jesucristo, de santo en Cristo Jesús, definitivamente no son tus descripciones. O sea, tú no eres siervo de Cristo, sino la Biblia dice que más bien esclavo del pecado, ¿no? Y tú no eres santo en Cristo Jesús, no estás consagrado al Señor, sino consagrado a todo lo que es opuesto al Señor. Y no estás unido a Cristo, sino a Adán. Y así como los que estamos en Cristo, todo lo que es realidad de Cristo es nuestro por nuestra unión con Él.
así también todo lo que fue realidad de Adán cuando cayó es realidad de ti por tu unión con él. Es decir, así como Adán llegó a ser culpable por desobedecer la ley del Señor, tú en él eres culpable por desobedecer la ley del Señor. Así como Adán fue corrompido en su corazón, sus afectos, las inclinaciones y los deseos más profundos de su ser, tú también en unión con Adán tienes un corazón esclavo al pecado, corrupto, que no puede realmente desear y deleitarse en Dios. Y es un poco fuerte, ¿no? Es algo bastante chocante, ¿no? Que te digan, sabes que estas no son tus descripciones, pero no me malinterpreten, ustedes que no están en Cristo. Mi deseo no es ofender o dañarles en esta mañana, sino mi deseo es llevarlos al punto al que llegó el carcelero cuando escuchó lo que Pablo y su equipo predicaba y lo que Pablo y Silas cantaban en la cárcel. Querido amigo, tú que no eres salvo, mi deseo de que tú sepas que estás unido a Adán y que eres culpable de un castigo eterno y esclavo a tus pecados y que no puedes gozar de Dios por ser culpable y corrupto de corazón, no es que te vayas de aquí y nunca vuelvas, sino mi deseo es que tú veas tu culpabilidad, tu corrupción, tu lejanía de Dios y preguntes, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como lo dijo el carcelero. Y querido amigo, para ti entonces, aunque sí, esto de entrada es chocante y fuerte y es humillante, para ti este es un mensaje precioso. Porque querido amigo, si tú no estás en Cristo hoy y tú quieres ser salvo, la misma respuesta que Pablo le dio al carcelero te la daría a ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y quizá tú digas, bueno, ¿y por qué? O sea, me estás diciendo que soy culpable, que soy corrupto de corazón, que estoy unido a Adán. ¿Cómo puedo salir de todo esto con simplemente creer en Jesucristo? Bueno, querido amigo, lo que pasa es esto. La Biblia dice que muchos años después de que vino Adán, vino un postrer Adán o un último Adán, un último humano. Un humano que a la vez es Dios, pero a la vez es humano. Y este ser humano, el Señor Jesucristo, llegó a ser nuestro representante. Y al tomar nuestra naturaleza humana y hacerse uno de nosotros, Él hizo todo lo que nosotros deberíamos hacer para ser salvados. Así como Adán hizo todo lo que debíamos hacer para ser condenados, Cristo hizo todo lo que debíamos hacer para ser salvos. Adán desobedeció a Dios y nos incurrió a todos en culpabilidad. Bueno, Cristo, dice la Biblia, que Él obedeció perfectamente al Señor como un ser humano para que su vida perfecta de justicia sea acreditada a nuestra cuenta. Adán se corrompió en sus deseos y su corazón se esclavizó al pecado. La Biblia me dice, querido amigo, que el Señor Jesús, después de su vida perfecta, fue a la cruz, donde Él recibió esa culpabilidad nuestra y fue castigado por el Padre en nuestro lugar, recibiendo Él ese castigo que nosotros merecíamos. Y al recibir Él el castigo, esa deuda que todos nosotros teníamos en Adán fue cancelada, fue pagada por completo. Pero el Evangelio no acaba ahí. Queridos amigos, el Evangelio nos dice que al tercer día después de haber muerto, nuestro Señor volvió de la muerte, venciendo ese pecado que nos esclaviza y del que nosotros no podemos salir.
Él sí lo venció y sí pudo romper las puertas de la muerte. Y regresó en carne y hueso. Y en carne y hueso volvió al cielo y fue recibido por el Padre allí, queridos amigos, y nombrado por el Padre como el único Salvador eficaz para los hombres. Así que por eso creer en el Señor Jesucristo nos puede salvar. No porque la fe en sí misma haga algo, sino porque, queridos amigos, la Biblia nos enseña que por la fe es el instrumento por el cual nos agarramos de Cristo. Así como la mujer que se agarró del manto de Jesús, ¿no? Aunque sea del borde, así. Cuando confiamos en Cristo, nos estamos agarrando de su manto y todo lo que Él consiguió, su vida perfecta, su pago en la cruz, su victoria sobre el pecado, su vida eterna, todo pasa a nosotros por el instrumento de la fe. La fe no es un mérito, es un simple agarre. El mérito es de Cristo y que fluye y pasa a nosotros por el Espíritu a través de la fe. Así que por eso le dijo Pablo eso, amigo, al carcelero. Porque si él creía en Cristo, es como agarrarse del manto de Cristo y de Cristo fluiría toda la gracia de Dios hacia él, toda la gracia salvadora que lo perdonaría, limpiaría, liberaría y aseguraría para siempre para poder ser salvo. Así que lo mismo te digo a ti. Si tú no eres salvo, hoy cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjate que Pablo no le dice, cree y bueno, es probable que sí o que no, ¿verdad? No sabemos, no. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Queridos amigos, porque el Evangelio es un mensaje de seguridad. Porque la salvación no está pendiendo de un hilo. Porque la obra que Cristo hizo es perfecta de principio a fin, completa, sin ninguna manchita, sin ninguna nada que pueda o que tenga que arreglarse o añadir. Así que por eso es perfectamente seguro que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y quizá tú que no estás en Cristo digas, bueno, pero ¿cómo sé si eso es para mí? Ok, se lo dijeron al carcelero, pero ¿cómo sé que es para mí? Bueno, querido amigo, las Escrituras están plagadas de pasaje tras pasaje, donde podemos ver a un Dios lleno de amor y misericordia, que hace una oferta universal de este Cristo para todos. Y no es una oferta falsa, queridos amigos, es real. Dios no es hipócrita, amigos. Cuando Dios hace una oferta universal, es real. Es real porque todo aquel que venga en fe a Cristo será salvo. Se ofrece a todos, querido amigo. Solo se da a los que creen, pero se ofrece a todos. Y eso te incluye a ti que no estás en Cristo esta mañana. Así que para ti es la invitación de Cristo y el ofrecimiento libre de la gracia de Dios. Si hoy te arrepientes y confías en Cristo, serás salvado. Pero si no lo haces, no. Porque solo hay un Salvador. Solo hay alguien de quien fluye esta gracia y esta paz. Solo de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo por el Espíritu. Solo así. Así que si tú te arrepientes y confías en Cristo, serás salvo. Pero si no te arrepientes y no confías en Él, serás condenado. Nuestro deseo es que hoy te arrepientas y creas y que te puedas unir a nosotros en ser siervos de Jesucristo. Y ese es realmente el deseo y el punto de todo esto. Que todos aquí podamos
rendir al Señor Jesucristo el servicio que Él merece, que podamos vivir para Él como Él lo merece, que podamos entregarnos a Él como Él es digno. Y eso solo es posible por esta salvación que Él nos da gratuitamente. Así que Dios quiera que todos aquí en esta mañana puedan ser contados entre los siervos de Jesucristo y los santos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este texto, Señor. Queremos rogarte que, como lo pedimos al inicio, tú quieras aplicar la palabra a cada corazón según es necesario. Nosotros los creyentes, Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestro servicio hacia ti. Tú conoces que muchas veces, Señor, y sobre todo en tiempos de dificultad, no hemos mostrado esta fidelidad, esta entereza de carácter como Pablo y como Silas. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a cada vez servirte mejor, cada vez vivir para ti de una manera más digna de quién eres tú y de la salvación que nos has dado. Y como solo tú eres quien lo puede obrar en nosotros, Señor, por eso te lo rogamos a ti, que nos ayudes a consagrarnos más a ti y a servirte mejor. Y Señor, pedimos por los que no son salvos entre nosotros. Rogamos, Señor, que este suceso que pasó con el carcelero pueda ser de ayuda para las almas confundidas, las personas que no se hayan arrepentido y no hayan creído. Te rogamos que esta libre oferta de la gracia de Dios en Cristo pueda ser de ayuda, Señor, para que hoy se arrepientan y hoy crean. Gracias por tu palabra, Señor, y pues gracias por este culto que nos estás concediendo tener. Te pedimos nos dirijas en este último canto hacia ti. En nombre de Cristo. Amén.